Les doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa La Opinión, después de las noticias aquí en el canal Cartagena, bajo la dirección de Nabil Baladi. Les saluda Yair Espitia. En esta entrega les vamos a estar conversando con una persona clave en lo que ha sido la actualización catastral en Cartagena. Después de que se dio todo este proceso, han llegado los recibos, las liquidaciones del impuesto predial, y esto ha suscitado en diferentes barrios de Cartagena las quejas de algunos ciudadanos porque llegaron con unos incrementos abismales, unos incrementos que ningún bolsillo de esos que se quejan los pueden pagar, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta actualización que, recordemos, se hizo desde hacía 8 años? No se hacía, contrario a la norma que dice que debe hacerse cada 5. El operador catastral que contrató el distrito de Cartagena es el Go Catastral, una empresa estatal, o más bien del distrito de Bogotá, que viene operando esta actualización. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay algunos domicilios que tuvo altos incrementos en su liquidación predial? Hay casos también que llegó por debajo de lo que ya venían pagando. En fin, vamos a tener más claridad sobre todo este proceso, y por eso le doy la bienvenida a Henry Rodríguez Sosa. Él es el director de Go Catastral, el operador catastral de Cartagena. Bienvenido, ¿cómo está? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre prestos a colaborar en todo lo que consideren pertinente. Director, yo inicio preguntándole sobre las quejas, los argumentos de las quejas de los ciudadanos. Si bien desde la Secretaría de Hacienda del distrito han dicho que el recaudo ha sido histórico en los primeros días de darse la apertura de este impuesto, la gente estaba acudiendo masivamente a pagarlo, pero hay personas residentes de esa ciudad que se están quejando por ese impuesto y han dicho que han solicitado una revisión general de todo este proceso de actualización catastral. ¿Usted qué le responde a esos ciudadanos que no están conformes con la liquidación de este impuesto y que la actualización catastral sirvió de base fundamental para la liquidación de este impuesto predial? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que debemos comenzar por definir qué es un proceso de actualización. Un proceso de actualización es traer a la situación de hoy los bienes inmuebles que existen en la ciudad. Traer los bienes inmuebles quiere decir actualizarlos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. Ese es un proceso que la norma establece que se haga cada 5 años. En Cartagena hacía 8 años no se hacía. Pero además de eso, el que se hizo hace 8 años, digamos, con las herramientas que tuvo en su momento, produjo su base catastral. Como nosotros hemos tratado de mostrar, nuestro proceso es mucho más detallado, ha sido mucho más preciso y ha tenido una cobertura mucho más amplia. Entonces, el resultado de ese proceso ha traído consecuencias tales como, por ejemplo, incorporación de barrios que no estaban dentro de la cartografía oficial. Los hemos dicho públicamente, hemos incorporado 4 barrios que no existían. Obviamente, el conteo de los bienes inmuebles para localidades completas ha cambiado y también ha cambiado esto desde el punto de vista meramente físico, establecer cómo están los bienes. También traer esos bienes implica saber qué cambios han tenido durante esos 8 años. Si han crecido, construido, si ya no son lotes, si son más amplios, si hay edificios de propiedad horizontal, si hay nuevas construcciones. Todo eso es lo que viene llegando en el proceso de actualización. Entonces, esa es la actualización que nosotros llamamos física. La actualización que nosotros llamamos jurídica hace relación a cómo está hoy la situación jurídica del inmueble. Si tienen los mismos propietarios, si han cambiado, si han englobado, si han desenglobado, si pertenece a un terreno que aparece con otro propietario, etcétera, etcétera, etcétera. Si son posesiones o poseedores, si son... Ese tipo de problemas jurídicos son los que se traen también a la situación actual. Y luego viene el proceso de valoración económica.
¿Cuánto cuesta ese bien que ahora se ha identificado a precios de hoy? Nosotros en el proceso de actualización catastral tenemos un límite establecido por la ley. Nosotros hacemos un proceso técnico, tenemos metodologías para realizarlo, ya me voy a referir a ello, y desarrollando eso llegamos a un valor catastral. Ese valor catastral tiene un techo. El techo que establece la ley es que en ningún caso debe superar el valor comercial. Quiero darle un dato muy importante. El trabajo que hizo la actualización catastral de hace 8 años contó aproximadamente 100 zonas geoeconómicas, 90 y pico para rural y 78 para urbanos. Nosotros llegamos a 2000 zonas geoeconómicas y un poco más en zonas homogéneas físicas. Uno puede decir, no, pero 2000 es un número súper exagerado. ¿Eso qué fue? Bogotá maneja 10.000. Bogotá tiene 10.000 zonas geoeconómicas. Cartagena quedó con 2.000 aproximadamente, estoy hablando de números muy gruesos, lo que da, digamos, una muestra de digamos, el esfuerzo que hicimos por tratarlo de hacer de la manera más precisa, de la manera más ordenada, de la manera más juiciosa. ¿Tuvimos mejor apoyo? Claro que sí. Tuvimos un muy buen apoyo, una cartografía que entregamos ya a la ciudad, una cartografía de altísima calidad que nos permitió hacer ese trabajo con la mayor rigurosidad. Conclusión, nosotros sacamos unos avalúos catastrales, hacemos una revisión de las ofertas comerciales, sacamos unas directas y en ese juego entregamos valores, valores que se establecen por zona y eso sí se expande. Allí es donde yo creo que cabe una explicación que, pues por lo que yo he visto en las redes, nos parece muy importante, que fue el pronunciamiento del alcalde. En ese punto, el alcalde empleó una palabra que ha sido, a mi juicio, sacada muy fuertemente del contexto en el cual fue emitida. Él se refirió a errores. No, lo que pasa es que si es un promedio, pues hay valores extremos. Y obviamente esos valores extremos, pues pueden o no ser relativamente fuertes a juicio del ciudadano o de la administración. Esto es tan normal que la legislación misma tiene claro el procedimiento para resolverlos. Se llama revisión de avalúos. Como se trata de promedios, puede haber casos en los cuales el promedio, el punto en particular, es realmente un extremo muy alto o un extremo muy bajo. En cualquiera de los dos casos, si usted es vendedor, por ejemplo, no le interesa que su bien inmueble esté muy bajamente evaluado y puede que su predio haya quedado en ese punto. Usted le solicita a la administración que le revise qué pasó con ese predio. Se llama revisión de avalúo. O el otro que le parece que es demasiado alto, que usted considera que eso no es. Puede ser, porque esa es la posibilidad que da la norma, que usted esté en el extremo alto. ¿Qué exige la norma? Dos cosas. El título jurídico que le permite. Usted es el propietario o tiene el poder suficiente para hacerlo. Y la evidencia. No, es que aquí me está cobrando una casa de 3 pisos y esta casa no tiene sino uno. Ah, la fotografía. Director, sobre esas liquidaciones del impuesto predial, el alcalde William Dow hace ya un par de semanas manifestó a través de sus acostumbradas videos en redes sociales, habló sobre el tema, invitó a que la gente pague independientemente del error que haya tenido esa liquidación, que eso después se asumirá o se pondrá en la liquidación del próximo año. Pero él dijo que hay errores, llamó como errores en esta actualización. ¿Usted qué responde sobre este adjetivo, este calificativo que dio el alcalde frente al trabajo que ustedes hicieron catastralmente? El alcalde, que es conocedor y ha estado al tanto del proceso, entendió eso y empleó la palabra, pues cuando hay errores, cuando hay extremos, se había sido, pero el periodista y el editor salieron rápido a decir que el alcalde había dicho que había errores en el proceso de actualización catastral. No,
Se refería a los valores extremos con respecto al valor, a los promedios, que eso sí es la característica de la técnica que se empleó. Técnica absolutamente aprobada, técnicamente absolutamente legítima y que se ha desarrollado justamente porque no se hace un censo uno a uno de todos los bienes inmuebles. Es justamente la razón por la cual esa metodología se emplea. Pero puede darse ese caso y por eso la norma, muy sabiamente, el legislador abre la puerta para que eso suceda. Director, juntas de acción comunal de diferentes barrios de la ciudad como Boca Grande, Castillo, El Laguito, Manga, Pie de la Popa, que son sectores que todos lo sabemos en la ciudad de los estratos más altos de Cartagena. Ellos están solicitando una revisión general de todo el proceso de actualización catastral. ¿Esto es posible o solo es posible revisar caso por caso? ¿Qué es lo viable en ese sentido? Caso por caso. Revisión general del proceso tendría que ser una anulación del proceso. El proceso, a nuestro juicio, está técnicamente realizado, ha sido consistente, tenemos pues los instrumentos y las herramientas para explicar cómo hemos desarrollado cada fase y cómo se hizo acorde con los requerimientos técnicos necesarios y muy especialmente, que creo yo que es un tema que trataremos de hacer más público, podemos presentar la comparación de los valores comerciales. A la gente le puede, hay una cosa que ha pasado un poco por debajo en las reclamaciones. Antes de la salida del proceso de actualización, se había señalado, y hay prensa y medios sobre eso, sobre la especulación del valor de la tierra en Cartagena, sobre las especulaciones en zonas, sobre el valor, los comparaban con valores más caros que Miami, valores más caros que New York. Y ahora que se hizo el proceso de actualización, eso desapareció. No, nosotros tuvimos que trabajar las ofertas comerciales que había sobre el proceso de especulación de tierras. Y no nos fuimos, y la administración no quiso, ni nosotros, utilizar los promedios más altos. Pero hay procesos de especulación de tierras. Cuando usted actualiza, usted hace, pues trae los precios. Y si hay zonas determinadas con ese tipo de valores, pues obviamente eso puede afectar hacia arriba. La administración catastral está absolutamente dispuesta a estudiar todos los casos uno a uno que por diversas razones presenten, digamos, características de consideración y los podemos atender. Pero no pueden pensar que el efecto de especulación de tierras desapareció porque nosotros sacamos un acto de actualización catastral. Si estaban cobrando por eso los bienes, esos son los precios de mercado. Ese es un punto que ha pasado. Nosotros nos comprometemos y estamos dentro de la norma, por debajo del precio del valor comercial en todos los casos del avalúo catastral. Si no es así, corregimos, claro. Si no es así, corregimos. Yo particularmente conocí casos en donde el impuesto liquidado no subió, sino que por el contrario fue más bajo del que venía pagando anteriormente. Allí, ¿qué fue lo que ocurrió? En el sentido de que, por ejemplo, casos que, como le dije, yo conozco, la casa, por el contrario, tuvo mejoras, el entorno, el barrio tuvo mejoras, pero el impuesto fue más bajo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo explica eso? ¿Hay también algún error? Permítame decir dos cosas. Una, nosotros sí efectivamente tenemos un porcentaje donde hubo reducción de los avalúos catastrales. Ese porcentaje nos resultó y nos parece que igual, si hay un bien inmueble, una zona que hace 8 años o hace, pues cuando se hizo la última actualización, correspondía a viviendas nuevas colocadas en una zona valorada de manera alta. Y hoy, 8 años después, no han recibido una modificación, la zona ya no está considerada como la más alta, tienen otras condiciones, pues podemos esperar que hayan bajado el avalúo. Puede haber, como el caso que usted señala, algún caso excepcional donde por alguna razón quedó en la zona que no era
o porque puede haberlo, la ficha correspondiente es equívoca, pertenecía a otro bien y en ese caso hay que corregir, como sucede pues con cualquier acto administrativo de estos de índole general. Pero técnicamente nosotros sí en Cartagena encontramos zonas que o conservaron o perdieron el valor. Director, espéreme un momento ahí, por favor, porque tengo que hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, déjeme el tema allí, lo vamos a seguir. Así que es una invitación a que no se despeguen nuestros televidentes. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Si a tu casa llegan personas en nombre de Aguas de Cartagena, pídeles la identificación de la empresa, así como esta. No te dejes engañar, los delincuentes no van a ganar. Aguas de Cartagena, somos parte de ti. Somos Aguas de Cartagena. Detrás de cada uno de nuestros equipos, de cada calle limpia, de cada solución ambiental, hay un operario, un colaborador, un grupo humano que trabaja con amor y pasión. Personas comprometidas en aportar a la transformación ecológica que tanto necesita nuestro ambiente. Son ellos, hombres y mujeres, que a diario se entregan con responsabilidad y disciplina, a pesar de cualquier adversidad o condición climática. Su interés es únicamente tu bienestar. Ellos son los que hacen posible que todos nosotros podamos tener una Cartagena limpia y sostenible. Volvemos al programa La Opinión del Canal Cartagena. Estamos hablando con el director del GO Catastral, un tema que está haciendo o ha generado bastante polémica durante los últimos días por cuenta de incrementos, en algunos casos exagerados, en la liquidación de este impuesto predial. Director Rodríguez, estábamos quedando que los casos en los que no les aumentó el impuesto catastral, sino que por el contrario les disminuyó. Lo sigo escuchando frente a esta postura. También puede haber errores, claro. El caso que señala de casos de casas que mantienen el mismo sector, el sector sigue siendo y ha tenido ampliaciones o desarrollos y el valor sigue siendo igual o pierde valor, eso puede suceder. Nuestro mayor efecto, y era allí hacia donde iba, cuando hemos revisado pues un poco dónde se presentaron los mayores incrementos y por qué, hemos encontrado dos situaciones que nos interesa señalar. Una, el tema de los lotes. El tema de los lotes. Hemos encontrado muchísimos lotes que estaban o mal dimensionados o mal clasificados y son lotes que tenían un valor muy por debajo de lo que la consideración del valor del mercado tenía. Esos lotes pues han incrementado sustancialmente el valor y obviamente son de los que pertenecen a avalúos por más del 100%, pues sí, claro, si tenía un avalúo, tenía un lote que no tiene nada, pero cuyo valor por metro cuadrado es 20 veces lo que usted tenía en el avalúo catastral, pues obviamente el incremento es sustancial. Ese es un caso donde realmente hemos encontrado, hay un muy buen porcentaje de los altos incrementos. El segundo buen porcentaje de los altos incrementos tiene que ver con los cambios en el destino económico. Nosotros encontramos que en el proceso anterior había cerca de 30.000 bienes inmuebles con un destino que se clasificaba como K, donde están los religiosos y los grupos y los usos de servicio social que tenían una tarifa pues la más baja del estatuto tributario. Cuando tú vas y revisas y te das cuenta que no, que realmente es el destino económico hoy de esos bienes es
comercial, habitacional, industrial. Esos cambian de destino y ocurren dos cosas. Al cambiar de destino, el avalúo les llega pleno, porque todo lo que se modifica ya entra dentro del proceso de nueva evaluación. Y segundo, pierden la tarifa de K porque no son K, son o industriales o habitacionales o comerciales. Esos dos golpes combinados son un incremento pues que puede ser considerable. Son los dos focos donde hemos encontrado nosotros como el mayor efecto hacia arriba. Hay casos especiales, claro que sí, debe haberlos, puede haber equivocaciones o extremos, preferimos decir nosotros, o extremos en el proceso que pues nosotros estamos dispuestos a considerar y es lo que podemos pues decir oficialmente. Por supuesto que Go Catastral es consciente tanto de su esfuerzo técnico, pero de la posibilidad de que haya imprecisiones o necesidad de ajustar. Insisto, la norma lo tiene previsto. Director, mientras sucede este proceso de reclamación por parte de ciudadanos, ¿qué debería hacer la gente? Digamos, esa persona que está inconforme con cómo le llegó este impuesto. ¿Pagar? ¿No pagar? Y lo pregunto en el sentido de los tiempos por pronto pago. Es decir, si no pagan, perderían esos chances de descuento porcentuales que tienen el calendario de pago la Secretaría de Hacienda o el Distrito de Cartagena. Ahí usted, ¿cuál sería el rol del Go Catastral en todo este proceso de pago, no pago, de quejas y todo este curso? Bueno, cuando el predio entra a su revisión, nosotros entregamos un radicado de que entra a revisión. Con base en eso, la administración, si lo tiene a bien, puede suspender los términos del pago para ese predio en particular, porque evidentemente el predio entra en revisión. Entonces nosotros producimos un acto donde decimos que ha sido aceptada la solicitud de revisión. Entonces, con base en eso, la administración puede, a través de la Secretaría de Hacienda, suspender términos u otorgar un plazo distinto. Si no quiere tomar una medida general, puede tomar una medida general si quiere, pero si no quiere y lo quiere manejar caso a caso, puede desarrollarlo así. Simplemente con base en eso suspende los términos para ese caso en particular. Bien, ya usted nos habló o respondió acerca de lo que dijo hace un par de semanas el alcalde Dao frente a los errores, pero también posteriormente desde la Secretaría de Hacienda dijeron que todas las quejas o el responsable de responder ante las quejas ciudadanas son ustedes, el Go Catastral, algo que aquí en Cartagena se dijo que básicamente fue como una lavada de manos por parte de la Secretaría de Hacienda, pero usted, ¿cómo asume esta postura de la Secretaría de Hacienda en el sentido de darles o de dejarles toda la responsabilidad de la reclamación a ustedes como operador catastral? No, yo creo que la administración nos honra trabajar con la administración de Cartagena. Como hemos dicho desde el comienzo, agradecemos mucho que nos hayan llamado para trabajar, que nos hayan considerado para desarrollar un proceso. Hemos sido conscientes, creemos que la administración también es consciente de que era un proceso que podía tener unos efectos, digamos, complejos de manejar. Esto es una ciudad muy importante para todos los colombianos, es una ciudad en la cual confluyen, y es lo que ha visto el proceso de actualización, confluyen extremos tanto de riqueza y poder como de deficiencias y faltas. Es diversa, muy diversa. Uno puede tener una idea falsa de la ciudad pensando que es una ciudad muy homogénea y decir, no, pues la parte hotelera es esta y aquí está el resto de la ciudad y esto es todo. No, se muere de tristeza cuando se da cuenta realmente la gran diversidad que tiene y las diferencias estructurales que tiene, digamos, toda la zona que tiene frente a la Ciénaga, la zona de Boca Grande, el desarrollo del norte. Son cosas realmente que uno al comienzo no sopesa de manera adecuada. La administración era consciente de eso y nosotros éramos conscientes de eso. Y ellos hicieron un contrato con nosotros y en ese contrato dice, pues usted es el gestor y el operador y en ese sentido tiene razón.
Nosotros somos los gestores y los operadores y somos los que debemos responder por el ejercicio. Mi siguiente inquietud es una que quizá tienen muchos ciudadanos y es la posibilidad de que se suspenda, el término general es el cobro del impuesto predial mientras se revisa todo o la posibilidad de revisar toda esta actualización. Me refiero al cobro. No sé si usted me pueda responder esa inquietud, per se el cobro, porque sé que eso es ya del resorte de la Secretaría de Hacienda del distrito puntualmente. ¿Usted cuál sería el rol allí? ¿Qué respondería frente a esta posibilidad de la suspensión puntual del cobro del impuesto? Ok, muchas gracias por la pregunta. Me permite clarificar una cosa. ¿Qué es lo que nosotros no creemos viable? La revisión general del proceso. Nosotros ya produjimos unos avalúos, ya tenemos una base catastral, ya la hemos entregado, ya se ha divulgado. Eso es un hecho administrativo, un hecho jurídico administrativo. Eso ya está. Eso, pues claro que se puede caer si los jueces de la República consideran que debe hundirse. Eso es un proceso que aquí ni siquiera ha comenzado. De hecho, ninguno de los procesos que hemos hecho, permíteme decirlo, ha sido revocado. Ninguno. Ninguno. Con efectos, bueno, no sé si similares o no, pero es un proceso complejo, uno entiende. Es un proceso difícil donde, pues, si se hace una actualización y este afecta, pues obviamente uno entiende que es necesario, nosotros tratamos de hacer la mayor pedagogía posible, pero bueno, nada, por eso estamos aquí. Pero en principio nosotros consideramos que eso no es una salida que esté en consideración. Pero que nunca se puede, no, pues sí, ha habido procesos. Hay un antecedente, creo, hay un antecedente, un proceso de actualización en Bucaramanga, pero ese se cayó porque estuvo técnicamente mal hecho. Y me permite ilustrar lo que yo trato de decir, ¿no? Nosotros estamos en capacidad de sostener que técnicamente esto se hizo bien hecho, luego no hay ninguna razón para que el proceso se caiga. En cambio, y lo reitero, nosotros sí entendemos que es necesario explicar, escuchar y que puede haber casos que realmente se desajustan. Esto es un proceso de predial masivo en una ciudad con grandes diferencias, que tenía una base catastral con un soporte cartográfico muy endeble, con una distribución de zonas homogéneas muy gruesa, demasiado gruesa, y que obviamente al poner todos esos cambios encima de la mesa, pues puede haber cosas que es necesario revisar y estamos absolutamente prestos a hacerlo. Eso es distinto de lo que la administración decida en el tema tributario. La administración es totalmente autónoma para, con su criterio y su leal saber y entender, definir si mantiene lo que ha despedido, si lo modifica, si presenta otra alternativa. Ellos totalmente... De hecho, pues obviamente hasta ahora nos han preguntado, pero podría hacerlo sin preguntarnos. Es decir, es la administración. Por favor, cuéntenos datos técnicos de lo que sugirió o de lo que concluyó esta actualización del catastro. Sabemos que la ciudad ahora cuesta unos 85 billones de pesos. ¿Qué otros datos técnicos arrojó esta actualización catastral que ustedes desarrollaron en Cartagena? No, es perfecta la pregunta, muchas gracias. Son dos temas un tanto distintos, el avalúo catastral y el impuesto. Son dos temas. El avalúo catastral es de lo que hemos hablado todo el tiempo. El impuesto es lo que usted puede cobrar sobre ese avalúo. Ahí hay dos limitaciones y las dos limitaciones se han tenido en cuenta y se respetan. Hay una que dice que todos los predios de estrato 1 y 2 inferiores a 125 salarios mínimos legales mensuales no pueden tener un incremento superior al 13%. Y así es. El predio que sea de estrato 1 y 2 y valga menos de 135 y le estén cobrando más, puede venir acá a reclamar.
porque no se le puede cobrar más del 13%, así haya sucedido lo que haya sucedido. Que antes era un cambuche y ahora es una casa bellísima que vale 134 salarios mínimos mensuales de clientes, solo se le puede cobrar el 13%, punto. Eso es lo que dice la norma, esa es la primera. La segunda dice que para los predios que no hayan tenido ningún cambio en el destino habitacional, solo puede subir hasta el 50% máximo. Y esa también se cumple. Si no ha habido ningún cambio, si estamos hablando de la misma, esta no puede crecer más del 50%. Eso es un acuerdo de Cartagena. La primera es una norma nacional. Es válida en todo el territorio nacional. La segunda es un acuerdo distrital desde el distrito de Cartagena y así está y así es. Igual, si no es así, yo tengo que corregir porque es un acuerdo distrital y hay que respetarlo. Ya casi vamos terminando. Yo quiero hacerle una penúltima pregunta. Le tengo unas dos. Y la primera es, ¿cuál es el porcentaje máximo que puede subir el valor del impuesto predial o del catastro de un predio residencial? Hay una norma que habla, excúseme no darle precisamente la norma específica, pero digamos, entiendo que hay un monto máximo que no puede exceder entre una actualización y la otra, el predio o la valoración o la valorización de un predio. Por favor, explíquenos, detállenos sobre estos topes máximos. No, es perfecta la pregunta, muchas gracias. Son dos temas un tanto distintos, el avalúo catastral y el impuesto. Son dos temas. El avalúo catastral es de lo que hemos hablado todo el tiempo. El impuesto es lo que usted puede cobrar sobre ese avalúo. Ahí hay dos limitaciones y las dos limitaciones se han tenido en cuenta y se respetan. Hay una que dice que todos los predios de estrato 1 y 2 inferiores a 125 salarios mínimos legales mensuales no pueden tener un incremento superior al 13%. Y así es. El predio que sea de estrato 1 y 2 y valga menos de 135 y le estén cobrando más, puede venir acá a reclamar, porque no se le puede cobrar más del 13%, así haya sucedido lo que haya sucedido. Que antes era un cambuche y ahora es una casa bellísima que vale 134 salarios mínimos mensuales de clientes, solo se le puede cobrar el 13%, punto. Eso es lo que dice la norma, esa es la primera. La segunda dice que para los predios que no hayan tenido ningún cambio en el destino habitacional, solo puede subir hasta el 50% máximo. Y esa también se cumple. Si no ha habido ningún cambio, si estamos hablando de la misma, esta no puede crecer más del 50%. Eso es un acuerdo de Cartagena. La primera es una norma nacional. Es válida en todo el territorio nacional. La segunda es un acuerdo distrital desde el distrito de Cartagena y así está y así es. Igual, si no es así, yo tengo que corregir porque es un acuerdo distrital y hay que respetarlo. Es decir, lo que entiendo entonces, y esta ya es mi última pregunta, es que si por ejemplo un apartamento no tuvo ningún cambio y el edificio no tuvo ninguna mejora, el impuesto no puede exceder, o la valorización no puede superar el 50%, tener un incremento por encima del 50%, ¿eso es así, cierto? Habitacional, es habitacional. La norma es habitacional y si señala que no hubo cambios, 50%. Ok, bueno, señor director del Go Catastral, le agradezco mucho por su tiempo, por darle a la ciudadanía cartagenera esta claridad sobre la valoración o la liquidación del impuesto predial, teniendo como base esta nueva actualización catastral en la ciudad de Cartagena y darnos esos últimos datos acerca de qué características debe tener algún reclamo que la ciudadanía crea que su predio no fue bien liquidado, me refiero al impuesto predial. Así que ahí están los datos, ahí están todas las aclaraciones que dio el director de Go Catastral para que las personas hagan el respectivo reclamo. Recuerdo que tiene que hacerse presencialmente a través del Go Catastral, que queda en Manga, en el Callejón Olaya, o también pueden sacar su cita a través de la página de internet del Go Catastral. Así que ahí están. Señor director de Go Catastral, muchas gracias por su tiempo y por esas respuestas y claridades.
Pues nada, una mejor preparación de parte mía para ser un mejor expositor, para explicar de la mayor manera posible y siempre a sus órdenes. Cuando usted disponga, aquí estaremos dispuestos. De hecho, planeamos ir a la ciudad y en tal caso también atenderemos si ustedes lo consideran pertinente. Y así hemos llegado al final de esta emisión del programa La Opinión después de las noticias aquí en el canal Cartagena. Les agradecemos por su sintonía y tomen nota. Todos estos datos que hoy conocimos funcionan para una eventual reclamación que tenga. Nos vemos en una próxima. Dios bendiga a la ciudad y su gente.